Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un podcast más de Médica Campos. El día de hoy estamos presentes el doctor Jaime Eduardo Campos Nájera, cirujano maxilofacial, el doctor Eduardo Campos Albores, también cirujano maxilofacial aquí en Médica Campos, y nos acompaña como invitado el doctor Carlos Hernández Terrazas. Él es rehabilitador bucal y también tiene maestría en implantología en la Universidad de Búfalo. Y el motivo por el cual invitamos al doctor Carlos el día de hoy es porque vamos a hablar sobre implantes dentales. Ahora novedad, esa nueva tecnología que tenemos en la rama odontológica para rehabilitar dientes, pues vamos a hablar, a darles a conocer y a desmitificar básicamente los implantes dentales. Pues bueno, comencemos. Cuando un paciente pierde un diente, pierde una muela, pues es obligado tener que recuperarlo. Sabemos que hay formas, aquí el doctor Carlos nos podrá dejar mentir, hay formas de reponer las muelas. ¿Cuáles son básicamente las formas en las que pueden ustedes como rehabilitadores rehabilitar, reponer un órgano dentario perdido? Bueno, cuando alguien pierde una pieza dentaria, anteriormente únicamente había básicamente, pues 3 opciones, ¿verdad? Es ponerse una placa removible que sustituya uno o varios dientes, un puente fijo, hay que desgastar los dientes vecinos y colocar las piezas que faltan, y la otra, que era la peor opción, pues dejar el espacio vacío, que tiene consecuencias a veces indeseables. Entonces, pues ahora con los implantes tenemos una nueva alternativa. Exactamente, ya que tiene más o menos los implantes dentales desde Brånemark. Vienen en los 80s, en la conferencia de Toronto, vienen en América, en los 70s empiezan en Suecia, con el doctor Brånemark y todos ellos en Gothenburg, pero pues ya tendrán casi 30 años. Pues yo creo que más. Se va más. Claro, de odontología e implantología moderna, ¿verdad? Si vemos ahí en registros mayas, egipcios, ahí trataban de poner piezas de jade y obsidiana, y siempre se ha intentado sustituir órganos perdidos para recuperar la función, pero es una época muy emocionante en la implantología actualmente. Claro. Sí, pues ahora básicamente el implante pues nos permite rehabilitar completamente un espacio edéntulo sin tener que sacrificar estructura dentaria. Porque, pues bueno, no me dejarás mentir, doctor, que para tallar un puente fijo, si el paciente quiere algo fijo, los dientes de al lado están sanos. Híjole, pues bueno, yo me acuerdo de las clases en la facultad que tú decías, tallar un diente fijo, tallar esmalte, dentina en un diente que está totalmente sano. La verdad, pues como odontólogos, que nuestra idea es preservar la estructura dentaria lo que más se pueda, pues sí duele. Ciertamente, perdón que tome ahí la palabra, pero los puentes fijos actualmente tienen un lugar en la odontología. Sin embargo, siempre tratamos de ser lo más conservadores posibles, y si está en las posibilidades de salud y económicas del paciente, el rehabilitar el implante es lo más parecido que podemos darle a lo que tenía. El puente fijo, a final de cuentas, por mejor realizado que sea, pues si se realiza 20, 30 años, ni el mejor puente puede durar, y a veces implica involucrar más piezas dentarias, más pérdida de estructura, y entonces el implante en ese sentido pues resulta una mejor idea a largo plazo. Exacto. Definitivamente. Pero bueno, pues ya estamos hablando de implantes. Pero pues, ahora sí que empezar por el principio. ¿Qué es un implante dental? ¿Cómo podemos definir un implante dental? ¿Qué opinas tú, Boba? Pues un implante tiene que ser algo externo que vas a tener que colocar en la cavidad bucal para sostenimiento de un órgano dentario, sea único o sea de todos, cuando esto se trata de una sobredentadura sobre implantes o una prótesis híbrida de implanto soportada, vamos. Pero sí en este caso de la nueva generación de implantes, pues es un metal que es titanio con diferentes aleaciones que se coloca en el hueso como un tornillo, y sobre él vas a colocar una corona o un órgano dentario que faltó o varios órganos dentarios. Pues eso es lo que yo
en mis términos pudiera expresar por acá el experto, ¿qué nos dirá? No, está perfecto. O sea, un implante, a final de cuentas, quiero que lo imaginen como una raíz, ¿verdad? Una raíz artificial, y podemos usarlo para sustituir uno o varias piezas. Afortunadamente, también en cuestión de diseños de prótesis, a veces cuando se pierden muchas piezas dentarias, no tienes que sustituir diente por diente. No he visto el caso en que se pongan 32 implantes, ¿verdad? Para reemplazar 32 dientes, pero también pueden ser usados para las personas que no tienen ni un diente, déntulos totales, y cambiar la mecánica de las dentaduras. O sea, son removibles, pero utilizan los implantes como un sistema de sujeción, y eso es muy benéfico para todos los pacientes que tienen ese tipo de necesidades. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué pacientes dentro de la experiencia que tenemos quirúrgica, protésica, qué pacientes son los candidatos a poder colocarles un implante? Pues yo pienso que cualquier paciente puede ser candidato, a reserva de que no tenga alguna enfermedad general de base importante que no podamos colocarlo. Sí tenemos algunas enfermedades que definitivamente no podemos asistir a ese paciente con la colocación de un implante inmediatamente, por ejemplo, después de un infarto al miocardio, un problema de osteopetrosis, o sea, enfermedades ya propias del hueso que nos van a impedir el colocar un implante, ¿verdad? Porque no se integra o porque el hueso es insuficiente. Bueno, ya tampoco en la insuficiencia de hueso se puede hacer injertos y demás, pero eso no es lo que vamos a tratar ahorita. Pero sí, pues pacientes, yo pienso que cualquier paciente puede ser candidato a la colocación de un implante. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que también el estado de salud general del paciente es importante. Tiene que estar en buena salud para recibir tratamiento dental en general. Si el paciente fuera candidato para recibir coronas, puentes, extracciones, creo que podría estar ser candidato a implantes. Sin embargo, hay hábitos, por ejemplo, como el fumar o enfermedades crónicas no controladas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, todo este tipo de situaciones, pues podrían ser a lo mejor no el mejor momento para colocar un implante, pero podríamos instruir al paciente para que esté en el mejor estado de salud y luego colocarlo. Y la edad no es un limitante, salvo cuando son muy jóvenes, cuando son menores de edad, menos de 18 años para las mujeres, menos de 21 años para los hombres. Generalmente preferimos esperar antes de colocar un implante dental. Eso también. Exactamente. Todo esto, el esperar en este tipo de pacientes que está comentando el doctor Carlos, es por el crecimiento. Porque el implante, pues bueno, entendámoslo, aquí lo estamos viendo en esta imagen. Es un tornillo que va anclado totalmente al hueso y que a diferencia de un diente convencional, el implante no se mueve. Donde lo ponemos, ahí se va a quedar. Le podemos poner, por ejemplo, si un paciente le ponen ortodoncia y le ponen un bracket, ese implante no se va a mover como un diente. Ese implante ahí se va a quedar. Entonces, en pacientes en crecimiento no es conveniente por eso. Porque si a la hora que va a crecer, ese implante no se va a mover de posición en conjunto con los dientes y puede haber problemas, que ese implante ya no esté en una posición adecuada y por tanto se necesite o quitar esa rehabilitación para quitar el implante y recolocar en una posición más favorable, o tomar otras alternativas. Entonces, pero pues de ahí en más, cualquier paciente es candidato a recibir tratamientos de implantes. Ahora hablemos, pues sí, hay pacientes que no son candidatos. Ya tratamos pacientes en edades muy jóvenes, abajo de 18, 21 años, no son candidatos a recibir implantes, salvo la valoración propia de cada uno de los casos. Pero, pues bueno, también hay ciertas complicaciones o ciertos cuadros bucales o fuera de la boca sistémicos que nos contraindican el poner implantes. Por ejemplo, el paciente bruxista, aquel paciente que bruxa, que aprieta. Ya hablamos un podcast sobre problemas articulares, sobre bruxismo, pero estos pacientes que aprietan, que rechinan los dientes, dentro de la experiencia, pues es el bruxismo. Yo tengo entendido que es el
un enemigo muy importante, pero más que nada las cuestiones protésicas. ¿Qué experiencia tienes tú en este aspecto? Sí, así es. O sea, mecánicamente el problema con los pacientes bruxistas es que la cantidad de fuerza que le ponen a este tipo de restauraciones, y ya sean implantes o dientes o sus dientes naturales, es que pueden sufrir pérdida parcial o total de la restauración, y hay que tener mucho cuidado en identificar de manera temprana si están signos de bruxismo en el paciente. Y no está contraindicado ponerle implantes a los bruxistas. Sin embargo, tenemos que tomar nuestras precauciones con el diseño de la prótesis, y de todos modos el paciente tiene que estar enterado que nada es indestructible. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo por hacer una buena prótesis siguiendo todos los lineamientos mecánicos, y aún así, si hay algo de destrucción, tiene que estar enterado que generalmente tiene reparación, tiene solución, pero a lo mejor este paciente pues no se le puede garantizar de por vida que su restauración siempre va a estar intacta. Eso nos gustaría, pero todavía no existe el material irrompible, en eso está, ¿no? Exactamente, y todavía aparte que sea irrompible y que se vea natural. Así es, alta estética, alta función y barato aparte. Sí, datos ideales, todavía no estamos en ese punto. Ahora, desde el punto de vista sistémico también, pues bueno, pacientes, por ejemplo, que han sufrido de cáncer de cabeza y cuello, que los han radiado, pacientes los cuales presentan, por ejemplo, mujeres con osteoporosis que están en tratamiento con bifosfonatos, que son los medicamentos que dejan los ginecólogos o los traumatólogos para la osteoporosis, nos traen complicaciones con respecto a la implantología. ¿Qué experiencia han tenido o qué opinan sobre esto? Mira, de pacientes con enfermedades generales, como por ejemplo pacientes por radiados, ahí sí yo sería de tener muchísimo cuidado, porque la osteoradionecrosis es muy, muy importante y se puede presentar en un paciente por radiado para un tumor de cabeza y cuello. Entonces sí yo tendría limitantes en cuanto a colocación de implantes para rehabilitación en un paciente de ese tipo. Tienen complicaciones, mucositis, la hemos visto mucho, lesionan mucho las glándulas salivales, tanto las mayores como las menores, y la cantidad de saliva que tenemos en esos pacientes no es la adecuada para tener una buena higiene, ni tampoco pues un buen funcionamiento de mucosa bucal. Entonces sí, yo reservaría mucho la colocación de implantes en un paciente de ese tipo. En pacientes que están, en mujeres sobre todo, con problemas de metabolismo cálcico, pues sí también hacerles un perfil, hacerles una cuantificación de calcio, y pues si están en resultados normales, yo creo que no hay ningún problema en colocarlos. Sí seguir mucho a ese tipo de pacientes para ver si la osseointegración es adecuada, si los implantes están bien colocados, y puede ser ya hacerse una rehabilitación adecuada de ese paciente, pues yo pienso que no hay problema, pero siempre y cuando estemos seguros de que ese paciente está controlado de su padecimiento de fondo, ¿no? Sí, igualmente, yo en la experiencia que he tenido, porque el uso de estos bifosfonatos que mencionabas cada vez es más común, y hubo mucha controversia en un principio de si debíamos tratar o no para cualquier intervención quirúrgica, no solo implantes. Sí. Y aún así creo que, bueno, el medicamento se sigue dando y estos pacientes van a seguir teniendo necesidades odontológicas, entonces creo que debe analizarse por cada caso, ¿verdad? No todos los medicamentos bifosfonatos son iguales, no la cantidad de tiempo que lo han tomado es igual. Entonces, analizando bien el caso y midiendo los riesgos, y sobre todo en una conversación clara entre el paciente y el odontólogo, se debe tomar la decisión del costo-beneficio y pues avanzar. Eso es lo que yo sugiero. Exacto, de todos los pacientes, cada caso es diferente, cada situación fisiológica es diferente, cada necesidad odontológica es diferente. Bien, ya que seleccionamos que al paciente le vamos a poner implantes, ¿cuál es el protocolo diagnóstico que recomiendan seguir? ¿Qué hay que fijarnos? ¿Qué tenemos que valorar? ¿Qué estudios tenemos que pedir? Antes, pues, con una radiografía periapical, una radiografía panorámica, planeábamos los implantes. Ahora, pues ya gracias a la tecnología tenemos los cone beams, pero pues finalmente no podemos pasar por alto toda la cuestión diagnóstica, es todo un protocolo.
¿qué recomiendan estar fijándose en estos aspectos? ¿Qué aspectos tenemos que ver del paciente? Más que nada también por el paciente que va a venir a pedirle implantes con cualquier odontólogo, cualquier rehabilitador o cirujano, pues que sepa que son aspectos que se van a poner atención y que si es algo que está descuidando, pues puede ser que la respuesta sea no por lo pronto. Claro. Tus implantes tendrán que venir después. Sí, yo creo que debemos empezar a analizarlo como todos los problemas desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Empezamos en un panorama general, como platicábamos, del estado de salud general del paciente y empezar a valorar todas las piezas que le quedan. Siempre una conversación que tengo con los pacientes es vamos a ver por qué perdiste las piezas y conservar las que te quedan antes de empezar a hacerte procedimientos quirúrgicos sofisticados, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos que tener el estado de salud general y local del paciente óptimo. Algunos de mis maestros comentaban, un paciente de implantes es un paciente con una higiene bucal superior. Tenemos que educarlos, entrenarlos a limpiar sus piezas dentales para que ya que van a hacer todo este proceso, pueda durar, porque al final lo que queremos es una solución a largo plazo, ¿verdad? Y eso es básicamente con respecto a lo que comentabas de las herramientas diagnósticas. Pues sí, o sea, debemos valorar con la tomografía axial computarizada. Tenemos la opción de ver en 3 dimensiones, cosa que no teníamos con nuestras radiografías convencionales. Y luego, pues asuntos locales de la calidad de la encía, la calidad y cantidad del hueso y el espacio que hay para poner un diente ahí. Entonces, no todos los casos se manejan de la misma manera dependiendo de por qué perdió la pieza el paciente y cuánto tiempo tiene que la perdió, y ahí hay un montón de variables en el proceso. Sí, definitivamente, todos los casos son diferentes porque no podemos estandarizar, ni son recetas de cocina las colocaciones de implantes, y tenemos que estandarizar cada paciente y saber por qué perdió sus dientes. Si no mejoramos la limpieza, pues vamos a tener problemas y esos implantes nos van a durar muy poco tiempo y no es conveniente para ese paciente esa situación, ¿verdad? Exacto, o sea, entonces, pues esto nos lleva a las diferentes fases por las cuales tiene que cursar el paciente. Habrá habrá casos en los cuales podremos poner el implante de una manera muy, por así decirlo, sencilla. Habrá casos que, pues, tal vez no sea así. Hay varios protocolos, lo que es carga inmediata, injertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues cada uno con sus indicaciones. Entonces el paciente, dependiendo de cada caso, pues se verá individualmente qué es el procedimiento que se tiene que llevar. Mucho tiene que influir, claro, por qué perdió los dientes, hace cuánto, cómo está el hueso, cómo está la encía, cómo están los dientes, cómo está su higiene bucal, cómo está su salud, etcétera. Son muchas cosas las que tenemos que ver. Ahora, pues básicamente, ¿cuáles son los diferentes tipos de rehabilitaciones que se pueden llevar a cabo en los implantes? Ok, bueno, el pan de cada día casi siempre lo que más vemos en nuestra consulta, y no aplica universalmente, pero es la pérdida de una pieza dentaria. El paciente sufre un traumatismo o es un diente que tenía años con poste, endodoncia, corona, se fracturó y llega el momento de tomar una decisión. Cuando pierde esta pieza, ¿con qué la vamos a reemplazar? Entonces, el reemplazar una pieza unitaria con una corona es prácticamente lo que más veo en la consulta. Sin embargo, no son las únicas alternativas. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, restauraciones de 4 o 5 puentes muy largos, y decide sustituir ese tipo de prótesis en el que están 5 dientes interdependientes y quiere volver a tener función como cuando tenía sus dientes, pues se pueden poner varias piezas independientes y le pones 3 implantes y 3 coronas, o poner puentes, como se hace. Tratamos de no conectar actualmente dientes con implantes, no está absolutamente contraindicado, pero idealmente conectar implante con implante, por lo que describíamos de que el implante pues no se mueve, está anclado al hueso y el mecanismo con el que se anclan los dientes al hueso es un poco diferente. Entonces podemos hacer puentes, podemos hacer unidades individuales y podemos hacer prótesis removible. De hecho, está la creencia de que con el advenimiento de los implantes, las prótesis removibles quedaron en el olvido, pero hay casos que hay tanta pérdida de hueso, tanta pérdida de encía,
que el poner implantes y regeneración a veces no es tan posible como nos gustaría ofrecerle a los pacientes, y las prótesis removibles tienen un lugar en la odontología. Sin embargo, la forma en la que se comportan cuando tienes implantes como forma de anclaje, pues es muy diferente, mucho más cómodo para el paciente, es más parecido a una prótesis fija que cuando estaban solo sujetos de ganchos, como se usó por mucho tiempo. Y las placas totales, pues ni qué decirlo, o sea, las dentaduras completas también pueden verse muy beneficiadas por los implantes. Y pues pasaríamos al siguiente tema de si son removibles o fijas, que no sé si creo sí, que ahí vamos a llevar. Exacto, o sea, pues, bueno, removible, fijo, o sea, pues antes el paciente totalmente déntulo o que tenía muy pocos dientes, pues prácticamente su única opción era una prótesis removible, no había de otra. Sí. Ahora, con las nuevas técnicas, pues el desarrollo del All-on-4, que tanto hace Poncho Monarres allá en San Antonio, pues ya podemos ofrecerle algo fijo al paciente, pero pues bueno, aquí es un reto. O sea, no es agarrar, poner ya nada más 4 implantes y pues bueno, órale, ahí váyase con el rehabilitador y ancle lo que se pueda. ¿Okay? Hay que hacer un trabajo interdisciplinario muy importante entre el equipo quirúrgico y el equipo de rehabilitación. Esto es algo que nos gusta manejar mucho aquí en la clínica, trabajar en equipo. Cada quien tiene su área de expertise y pues aprovechar esa expertise para el mejor resultado del paciente. Pero, por ejemplo, ¿qué experiencia tuviste tú ahí en Buffalo? Bueno, los All-on-4 es una técnica de revolver los dientes y dicen puede ser All-on-4, All-on-5, All-on-6, pueden ser el número de implantes que necesitas, pero es una prótesis completa sujeta sobre implantes, pero se comporta como prótesis fija en el sentido de que está atornillada a los implantes y el paciente no se la puede quitar y poner en la noche, come como si fueran sus dientes fijos, pero el odontólogo tiene la posibilidad de desatornillarla, limpiarla, volverla a colocar y eso es atractivo. Sin embargo, el problema que a veces surge es la falta de comunicación, porque el mantenimiento de estas prótesis tiene que ser especializado en el asunto de que no cualquier persona puede agarrar el desarmador de la caja de herramientas y sacarlo y ponerlo. Un especialista en prótesis debe quitarla con mucho cuidado, ponerla, limpiarla. El paciente tiene que aprender a manejar esta prótesis y desde luego que es deseable para todos los pacientes edéntulos el tener sus dientes fijos. Mecánicamente estas prótesis también se comportan un poco diferente a las dentaduras. La cantidad de fuerza que el paciente le puede hacer a estas prótesis es más parecida a lo que está sobre los dientes. Entonces la selección de los materiales, el diseño, la construcción de estas prótesis es muy especializado y eso pues eleva un poco los costos en relación a la prótesis removible. Y todo esto se debe platicar de antemano con el paciente antes de que ningún implante sea colocado en la boca de estos pacientes. Todos los pros y los contras deben ser platicados. Y entonces ya una vez entendido eso, en conjunto, cirujano, equipo protésico, laboratorio dental y paciente, toman la decisión y entonces entran y es como un matrimonio. Una vez que ocurre ya buscas que esté la unión para siempre porque ya nadie más debe verlo, ¿verdad? Entonces sí es delicado cuando se toman esas decisiones, pero casos geniales. Y como mencionabas, el doctor Monarres en San Antonio ha hecho miles, yo creo ya. Sí, yo pienso que es importante, como lo menciona ahorita Carlos, que la responsabilidad que tiene cada quien en lo que viene siendo la colocación del implante, la rehabilitación del implante y el paciente es una relación muy importante y que cada uno tiene su responsabilidad. Si el paciente no sigue las indicaciones que nosotros le dejemos, pues probablemente vaya a fracasar ese tratamiento. Y si uno no lo colocó en una forma adecuada, pues también va a fracasar. Y si el rehabilitador no colocó bien la colona y no dio bien la oclusión, pues también va a haber problemas. Entonces aquí es una responsabilidad compartida que cada quien toma y que debe respetar para que perdure el tratamiento efectuado, ¿verdad? Exactamente. Ahora, pues bueno, ya que el paciente le pusimos el implante, ya se fue contento del consultorio con sus dientes nuevos, ya sea una sola corona, un puente, una prótesis implanto soportada o implanto retenida. ¿Qué cuidados es recomendable que tenga el paciente para sus implantes? Para todos aquellos pacientes que ya les pusieron implantes, pero pues bueno, tal vez no tuvieron el cuidado de preguntar
cómo se debe de cuidar un implante desde el punto de vista de higiene, desde el punto de vista de todo. ¿Qué recomiendan ustedes? Bueno, desde luego yo creo que el paciente debe tener muy claro desde el principio que sus citas de mantenimiento dejan de ser opcionales, ¿verdad? Tiene su control, esperamos que sea sus limpiezas 2 veces al año, si hay algún problema a lo mejor 3, y anualmente darle monitoreo radiográfico para ver que el hueso se conserve alrededor del implante de manera satisfactoria. Y con relación a la higiene y los cuidados en casa, pues ahí también el asunto del cepillado y el uso del hilo dental o cualquier otra herramienta adicional para limpiar entre los dientes es ligeramente diferente. De hecho, si nosotros vemos el tamaño de los implantes con relación a las raíces de los dientes naturales, a veces son un poco más angostos, entonces los contornos para limpiar son ligeramente diferentes. Y es una clase corta que se le da al paciente cuando se termina la restauración y dice, mire, va a limpiar aquí de esta manera, no es exactamente un diente, ¿verdad? Pero si lo cuida y todo, se va a comportar lo más parecido que tenemos. Claro que quisiéramos devolverle sus molares y sus dientes a los pacientes, pero los implantes es lo que más se acerca. Pero los cuidados van de los dos lados. Los dentistas tenemos que verlos cada vez que revisamos al paciente y en casa, cada día, cada semana, es responsabilidad del paciente. Así es, y como lo mencionábamos antes, Carlos, la limpieza y el cuidado que debe tener un paciente con implantes es arriba de una limpieza normal, vamos, que tenemos que hacer diariamente todos nosotros, ¿no? Entonces sí es importante, y vuelvo a recalcar la responsabilidad que tiene cada uno de los actores en la colocación de implantes, pues hay que cumplirla. Y el paciente, pues como ya se queda con su implante colocado, pues yo pienso que es el que más responsabilidad tiene de una buena limpieza y para que los implantes persistan. Exacto, pues el paciente finalmente tiene que cuidarlo. Claro. Nosotros hicimos lo nuestro, lo pusimos, lo rehabilitaron, funciona, se le dan todas las indicaciones, lo controlamos, pero pues bueno, si el paciente no se lo cuida, ahí es donde, ¿ok? Ahí es donde puede llegar a fracasar el caso. Ahora, por ejemplo, con respecto a los mitos sobre la cuestión de los implantes, pues un implante es para siempre. ¿Qué tal esa pregunta? ¿A qué nos gustaría que los dientes, cuando me hacen esa pregunta, ¿cuánto me va a durar? Le digo, bueno, los dientes también eran para toda la vida, ¿verdad? Y pues desafortunadamente no lo lograron. Yo la respuesta que doy a esa cuestión es, bueno, una vez que el implante está integrado, quiere decir que el hueso se formó alrededor del implante. La compañía de implantes, muchas de las compañías de implantes que tienen amplios bolsillos, ellos pueden garantizar de por vida su producto. ¿Y qué quiere decir eso? Que si se sale el implante, ellos te mandan otro y bueno, ya será tu responsabilidad si lo pones, ¿verdad? Eso es una cosa un poco espinosa, pero el volver a poner un implante y el sacarlo, eso no es agradable para nadie. Por eso hay que tomar las precauciones antes, evitar que eso no ocurra lo menos posible. Y lo que más tiende a ocurrir desafortunadamente son problemas de la prótesis. O sea, ya está colocado el implante está perfectamente integrado en el hueso y le ponemos la corona. Y entonces la corona es la que va a vivir ahí una dura vida de masticación, ¿verdad? Va a sufrir ahí unos cuantos miles o millones de ciclos de morder, apretar, tallar, y frío, calor. Y entonces, así como los dientes, se le puede romper una esquina aquí y allá. Afortunadamente no implica volver a hacer todo el implante, pero a veces hay que darle o reparación o un reemplazo total de la prótesis, y eso pues nosotros siempre lo calculamos para que, así como en los seguros, ¿verdad? Más de 5 años, queremos 10, 20, pero ponerle un número pues depende de cómo lo uses. El paciente lo puede romper en las siguientes 24 horas. Se dice, vamos a ver qué tal aguanta y anda ahí abriendo nueces con el implante, pues sí puede romperlo en ese momento. No es indestructible, todavía no estamos ahí. Exactamente. Sí. Y se les dan indicaciones a los pacientes también, ¿verdad? De qué es lo que debe de comer, no hacer demasiada presión, etcétera, ¿verdad? Para mantenerlos. Y volvemos a los pacientes bruxistas, pues hay que proteger también a ese paciente bruxista con su guarda, que lo use adecuadamente y que también con sus indicaciones de mantenimiento y de alimentación pues deben de ser, ¿verdad? Para que se cumpla las condiciones de una larga vida para el implante. Yo en lo personal, ahorita te estaba haciéndolo otra vez cuentas, tengo implantes colocados a 30 años ahorita y ya están funcionando. Los primeros implantes que coloqué
fueron unos implantes en la parte inferior para una sobredentadura de un sacerdote y ahí andan los implantes muy bien puestos. Pues bueno, mientras los cuiden, mientras todo se esté llevando de manera adecuada, pues funciona. Claro. Pues, finalmente, pues es igual que los dientes. Se supone que van a durar toda la vida, pero pues algunos no llegan al final de la vida fisiológica. Pero definitivamente ahorita la rehabilitación sobre implantes es una excelente opción para rehabilitación bucal. Es lo que yo pienso. ¿Qué tal que hablamos de otro mito? Que también lo escucho todos los días, que duelen mucho los implantes. ¿Qué pueden decirme de eso, doctores? A ver, de los mitos del dolor. Pues mira, yo no he tenido un posoperatorio así importante que me lo haya hecho saber un paciente después de la colocación de implantes. Y ya que se osointegran y que se cargan, bueno, ya cuando están osointegrados que todavía no los descubres, yo los únicos implantes que he colocado son los de 2 fases, no he colocado los que son de una sola fase que se rehabilitan inmediatamente o a las semanas de colocados. Pues durante el periodo de cicatrización no he tenido problemas, sí algunos de dehiscencia de heridas, etcétera, en la colocación de implantes, pero pues cicatrizan por segunda intención en 2-3 semanas y ya no hay problema. Pero yo pienso que no hay un por qué decir que los implantes duelen mucho, no. No, en lo personal, cuando los pacientes que yo les he puesto implantes, me han comentado incluso que les fue peor con las extracciones de los dientes, que los lastimaron mucho más que en la colocación del implante. Ahora tenemos la ventaja de que podemos quitar el diente y colocar el implante de manera inmediata. En los casos en los que se puede, volvemos a la individualización. Y aún así, casos que he realizado de esta manera, no, los pacientes me comentan que tienen un postoperatorio muy adecuado. Claro, siempre les dejamos un buen antiséptico bucal, les dejamos indicaciones muy precisas de cuidados postoperatorios, le dejamos también un buen analgésico. Tampoco es, ahí está su implante y a la buena de Dios váyase. Pues no, realmente hay que seguir cuidando a nuestro paciente, pero no, en ese aspecto, pues vaya, me han comentado que les fue peor a veces con las extracciones que realmente con la colocación de implantes. ¿Tú qué experiencia tienes, Carlos? Sí, misma cosa. O sea, yo siento que se sorprenden los pacientes porque yo me acuerdo mucho la primera vez que vi sobre los implantes, todavía no era dentista. Tenía 15 años, estaba en el escritorio y me pongo un folleto. Y digo, ¿cómo van a poner un tornillo en el hueso? Eso va a doler muchísimo. Va a ser una cosa de otro mundo, ¿verdad? Dije, de loco que me dejo. Ahora, bueno, para esto ya han pasado suficientes años, suficientes pacientes satisfechos, no solo pues, en nuestras consultas, sino en el mundo, ¿verdad? Y ya cada vez el paciente que lo ve como algo menos ajeno, menos extraño, es más posible que lo acepte. Y misma cosa, terminan la cirugía y dicen, no era lo que esperaba. O sea, el miedo, a final de cuentas, termina siendo uno de los factores más importantes para que los pacientes no se pongan implantes. Sí. Y es entendible, pero pues precisamente yo creo que es el motivo del podcast, ¿verdad? Es que la gente se informe, que vea que este es un tema que ya no es algo muy oscuro, misterioso, que poca gente lo hace. Yo recuerdo en la especialidad llegaban los pacientes pidiendo el implante. Eso es algo que yo nunca había visto. O sea, que un paciente diga, vengo que me ponga un implante aquí. O sea, nunca me había pasado que yo tuviera que recibir el plan de tratamiento. Claro que, oiga, bueno, déjeme ver cómo está su higiene y cómo están sus dientes. Pero creo que eso va a cambiar, ¿eh? En los próximos años vamos a ver un cambio abrupto en esa dirección. Y bueno, pues lo mejor es que el paciente sepa lo más antes de empezar el tratamiento, porque después, pues ya no me dijeron que esto, que aquí se me mete la comida y que tengo este problema, pues es que todo eso se debe platicar desde un principio. Así es, para que no haya malentendidos. La buena comunicación es el factor más importante para el éxito del tratamiento. Exactamente, y que esté en las manos adecuadas el paciente, que esté en manos capaces, en cirujanos capaces, en rehabilitadores capaces, que conozcan bien todo lo que es la biología del hueso, la biomecánica de la boca, para la selección adecuada del implante, tanto en largo, en ancho, la selección adecuada del tipo de prótesis que se va a colocar, cómo se va a hacer el diseño de la prótesis,
pues todo esto también influye mucho. No es nada más, bueno, pues ahí lo vamos a poner. Como un taquete en la pared. Sí, no. O sea, todo tiene que ser hecho mientras más especializado y mientras mejor conocimientos tenga la persona que va a manejar estos casos, pues obviamente el grado de éxito es muchísimo mayor para los pacientes. También pues, el postoperatorio no es lo mismo que levanten colgajos de una manera muy agresiva, a ser muy delicado. También lo mismo con las cuestiones de rehabilitación, en cuanto a las impresiones, en cuanto a los estudios, provisionalización. No es lo mismo lo que puede hacer un especialista, un odontólogo general. No, y ahorita sí es muy importante, y recalco lo que tú acabas de mencionar, que la persona que coloque los implantes sea alguien que sepa lo que está haciendo, porque muchas veces se colocan implantes en posiciones y en lugares que ni siquiera van a servir para colocar una prótesis, o mal colocados, etcétera, pues no se va a poder poner una rehabilitación adecuada, ¿verdad? Y ahí está el fracaso muchas veces. Sí, pues vamos a lo mismo, diagnóstico y planeación de trato. Y como complemento a lo que decías de que lo haga un especialista, pues básicamente la principal diferencia es que cuando todas las cosas salen bien, no es lo que todos quisiéramos, y cuando lo hace alguien con mucha preparación o poca preparación, pues todo salió bien y el paciente no puede percibir. Pero precisamente cuando hay cualquier complicación, cualquier dificultad, es donde el especialista tiene más herramientas para resolver los problemas y para resolver los casos difíciles, ¿verdad? Porque no todos los casos son tan simples como que, mira, nada más este diente lo sacaron hace 4 meses y está bien grueso el hueso y nada más se poner un implante aquí en 5 minutos y se acabó. Pues bueno, habrá casos muy simples, pero la mayor parte de los casos pues tienen alguna cosa que tenemos que ser capaces de observar, y por eso la importancia del especialista, que pueda identificar temprano los factores de riesgo y todos los costos-beneficios y tomar una buena decisión. Y el manejo de los casos difíciles también. Definitivamente. Pues obviamente también, pues dentro de todo existen casos sencillos, casos difíciles, y pues los casos difíciles es mucho más fácil que un grupo de especialistas lo maneje de una manera más exitosa que tal vez gente con o sin la experiencia adecuada. Bien, ahora, no sé qué, ¿ustedes han escuchado el mito ahora con lo de las resonancias magnéticas? Sí. De que hay que quitar implantes. A mí me llegó una vez un paciente que lo mandaba un médico radiólogo, le iban a tomar una resonancia magnética. Me decía, oiga, es que yo ya tengo 10 años con este implante. Necesito que me lo quite para que me tomen la resonancia magnética. ¿Qué experiencias? ¿Les han llegado pacientes ahorita para desmitificar eso? Sí, a mí sí me han llegado y hasta donde yo sé a nadie le han arrancado ningún implante con una resonancia. Y creo que la explicación que escuché en su momento es que el titanio no es magnético, o sea, no tiene una reacción con el MRI, o la resonancia magnética. Pero no sé, ¿ustedes han escuchado algún caso que alguien le hayan arrancado ahí un pedazo de cráneo por tomarse No, a mí no me ha llegado tampoco ningún paciente que haya necesitado la remoción de algún implante para hacer ese tipo de estudios, ¿verdad? Sí, también sé que el titanio no tiene magnetismo y que pues no va a dar problema. Entonces, pues no sé, no creo que sea necesario el tener que quitar un implante para que el paciente pueda hacerse un estudio de resonancia magnética que necesite para algún diagnóstico en cabeza y cuello, ¿verdad? Exactamente, incluso para ningún tipo de resonancia o de estudio. Sí es algo muy importante, y esto sí lo tiene que saber. O sea, sí es importante que el paciente le diga al técnico radiólogo, al médico radiólogo que tiene implantes o que tiene, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cirugías por fracturas, que también son placas de titanio del mismo material que los implantes, igual que tiene prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de codo, pues son del mismo material. Entonces, estas personas saben que ahí, en esa área en específico, va a haber ruido. No se va a ver tan nítido, pero se va a ocasionar lo que se llama ruido. Pero así que, digamos, le vamos a tener que quitar los implantes o le vamos a tener que quitar las placas porque le van a tomar una resonancia al paciente, pues no. La literatura y la ciencia dice que no.
Y no suenan en los aeropuertos tampoco. Tampoco. ¿no? Sí, no, tampoco. Exactamente. Sí, oiga, voy a pasar por el aeropuerto y me van a detener. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a implantología? Pues nada, yo en realidad estoy muy agradecido porque me hayan invitado aquí a tener esta charla. Muy, muy buena, muy, muy agradable y espero que haya sido de valor para los escuchas, ¿verdad? Para que tengan un poquito más de información sobre la parte quirúrgica, la parte protésica, pero no sé si hay alguna otra cuestión protésica que quieran que aclare, nada. No, pues yo en lo personal yo creo que mencionamos lo que debe de saber las personas, que no le tengan miedo a los implantes, es una excelente forma de rehabilitación vocal actual y que cada vez la tecnología va mucho más adelante y hay pues mejores formas de colocaciones de implantes y de rehabilitaciones. Exactamente. No hay que tenerle miedo, pues finalmente en manos adecuadas no tiene por qué estar saliendo mal. Cualquier duda o cualquier pregunta que puedan llegar a tener nuestros escuchas o las personas que nos siguen, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas y con todo gusto nosotros se las vamos a turnar a los diferentes especialistas para brindarles la respuesta más adecuada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Síganos la siguiente ocasión. Gracias. Hasta luego, gracias.